Hola queridos hermanos, Dios los bendiga. Les habla nuevamente el pastor Arnulfo de los Santos. Es un gusto tenerlos en esta cuarta ponencia de este curso para liderazgo en grupos pequeños. Aprovecho para darles la bienvenida y al mismo tiempo agradecer a todos aquellos que han visto las ponencias anteriores y me han hecho llegar las actividades. Estoy seguro que esta decisión que han tomado de capacitarse en el liderazgo para grupos pequeños va a ser de gran bendición para sus vidas. Muy bien, queridos líderes y hermanos que están viendo esta exposición, hoy tenemos un tema muy interesante que lleva por título Resolviendo problemas. ¿Y quién de ustedes está exento de problemas? Nadie, porque todos tenemos problemas, más en nuestros liderazgos. Antes de iniciar, quiero que copien las preguntas que van a darle respuestas. Las voy a poner en pantalla para que las puedan observar bien. Son 9 preguntas y las van a ir respondiendo de acuerdo al avance de esta exposición. Recordemos que cada pregunta tiene una cita, ya sea de la Biblia o del espíritu de profecía, y por medio de esta cita ustedes se van a guiar para dar respuesta. Las citas yo las iré dando aquí en la presentación. Muy bien, queridos hermanos, creo que ya las han copiado. Vamos a iniciar con este párrafo. Este párrafo no responde todavía a ninguna pregunta, pero vamos a dar introducción con este párrafo. Vivir es solucionar problemas, desde el nacimiento hasta la muerte. Problemas personales, profesionales, familiares, en fin, todo tipo de problemas. Definimos al problema como un obstáculo en el camino a donde deseamos llegar. Puede ser una circunstancia, una persona o inclusive el propio líder. Los problemas no existen para destruir a nadie, sino para fortalecer la actitud delante de la vida y así poder crecer. Miren, queridos líderes y hermanos que están viendo esta ponencia, desde que nacemos enfrentando problemas y nadie está exento de problemas. Ahora bien, quiero decirles algo. Los problemas pueden ser obstáculos o pueden ayudarlos a crecer. Eso depende el espejo con que se mire. Hay quienes se caen con los problemas, pero hay personas y líderes que cuando ven los problemas, simple y sencillamente lo ven como una fortaleza más. Eso va a depender mucho. Los problemas siempre van a existir. Si usted es líder, sabe que no está exento de problemas. Por lo tanto, es oportuno que usted esté viendo esta presentación porque de alguna forma u otra usted va a aprender a resolverlos. Muy bien, vamos a avanzar. La dirección sabia del líder. Proverbios 28:2. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos. Mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Fíjense qué interesante este versículo que encontramos en Proverbios 28:2. Ustedes recordarán el pueblo de Israel. Tenía muchos reyes, sucedía uno tras otro. ¿Y por qué siempre fue así? Porque no supieron gobernar bien al pueblo de Israel. De hecho, muchos reyes se anexaron al paganismo y era necesario cambiarlos. Fíjense, queridos hermanos, en la segunda parte de este versículo dice, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Cuando hay un líder que es entendido, que es sabio, que sigue los preceptos de Dios, va a permanecer por mucho tiempo. Pero cuando hay un líder que no es entendido, que no es sabio, que no es estable, que no sigue los preceptos de Dios, va a ser necesario cambiarlos. Y de hecho, hablando un poquito acerca de los líderes que dirigen, por ejemplo, a las naciones,
Cuando un líder hace cosas malas o tiene un mal liderazgo, el pueblo va a pedir cambiarlo, precisamente porque no es un líder entendido ni es sabio o está haciendo las cosas mal. Los mismos liderados se van a dar cuenta y van a buscar cambiar a ese líder. Pero nosotros somos buenos líderes. Estoy seguro que usted tiene un liderazgo entendido, un liderazgo sabio. Y por lo tanto, ese liderazgo va a permanecer estable. Pero si no tiene esas características, sus mismos liderados van a procurar cambiarlo. Miren, queridos hermanos y líderes, nosotros tenemos que tener esas características. Cuando existe un líder con esas características, siempre los liderados van a procurar que permanezca por más tiempo. El líder tiene que ganarse también a los que dirige, porque de esta forma también va a tener un liderazgo más efectivo. Muy bien, vamos a avanzar. Entonces ya hemos comprendido que los líderes, cuando tienen sabiduría, tardan más tiempo efectuando su labor en las que se les ha colocado. Dice esta presentación: la verdad se acepta en la solución de problemas. Ahora bien, los líderes siempre van a enfrentar problemas, siempre, contiendas, disensiones, liderados que no van a estar de acuerdo con las indicaciones de líderes, y van a surgir problemas, siempre van a estar surgiendo esos problemas. Pero es evidente que cada problema gira alrededor y en torno a una verdad. El líder tiene una opinión y también sus liderados tienen otras opiniones, a veces completamente diferentes. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando suceden estas cosas? Cuando unos opinan una cosa, cuando otros opinan otra cosa, cuando unos dicen tener la razón y otros también. ¿Cómo vamos a actuar con referente a la verdad? Miren lo que dice Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Queridos líderes, es evidente que ustedes siempre van a actuar conforme a la verdad. Hay líderes que no actúan de esta manera. Y para ganar a veces la simpatía de sus liderados, se apoyan en una mentira que según ellos consideran que es verdad. Pero tarde que temprano esta sale a la luz. Entonces, cuando hay este tipo de situaciones, cuando algunos tienen opiniones diferentes, algunos creen en una cosa, otros creen en otra cosa, otros dicen que se tiene que hacer así, y bueno, opiniones diferentes, es evidente que el líder siempre va a salir para exaltar la verdad y dirigir su camino por medio de esa verdad. Entonces, la verdad se acepta en la solución de problemas. Así de sencillo, queridos y apreciados líderes. Ustedes no tienen por qué estar alegando algo cuando existe una verdad. Simple y sencillamente, básese en la verdad. Miren lo que dice esta cita de Elena Hammond de White, Consejos para la Iglesia, página 83. El título dice: siguiendo el ejemplo de Cristo en la solución de problemas. Y la cita dice: debemos aprender en la escuela de Cristo. Solo su justicia puede darnos derecho a una de las bendiciones del pacto de la gracia. Durante mucho tiempo hemos deseado y procurado obtener esas bendiciones, pero no las hemos recibido porque hemos fomentado la idea de que podríamos hacer algo para hacernos dignos de ellas. No hemos apartado la vista de nosotros mismos, creyendo que Jesús es un Salvador viviente. No debemos pensar que
nos salvan nuestra propia gracia y mérito. La gracia de Cristo es nuestra única esperanza de salvación. Queridos hermanos y líderes, en la solución de problemas, nosotros tenemos que aprender a seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús estuvo en esta tierra, fue uno de los líderes, considero yo, más sabios que la Sagrada Escritura menciona. Ni siquiera el propio Moisés, porque Moisés también fue un líder y dirigió al pueblo de Israel. Pero Cristo Jesús siempre tenía esa capacidad de resolver los problemas, de responder cuando los fariseos querían acusarlos. Es más, en el liderazgo de Cristo Jesús, cuando estuvo en esta tierra, siempre estuvo rodeado de problemas. Recordemos, que siempre se procuró matarlo. Sin embargo, Cristo era muy sabio al momento de responder, al momento de usar las Sagradas Escrituras. Y hay algo muy importante, es que Él dependía completamente del Padre. Y así como Cristo dependía del Padre, usted y yo debemos aprender a depender de Cristo Jesús. Cuando hay problemas, nosotros debemos ir a los pies de Cristo Jesús y comentarle, hablarle sobre esos problemas que Él nos va a ayudar a resolver. Queridos líderes, muchas veces nosotros creemos que por nuestros propios méritos vamos a solucionar los problemas que surgen en nuestro diario vivir, allí en nuestro liderazgo, en nuestros grupos pequeños. Sin embargo, por nuestros propios méritos, por nuestra propia gracia no podemos hacer nada. Tenemos que aprender a derramar nuestras vidas a los pies de Cristo. De esa manera, usted y yo en nuestros liderazgos vamos a tener éxito. Por eso yo los invito a no separarse como líderes, no separarse de Cristo Jesús. Usted, si es líder de un grupo pequeño, si es líder de una iglesia, anciano de iglesia o cualquier otro liderazgo que usted desempeñe, tiene que aprender a depender de Cristo Jesús. Allí está el éxito. Ustedes podrán recordar que los reyes de Israel no todos dependieron de Cristo Jesús. No todos dependieron de Dios. Por eso fueron quitados de su puesto, porque no tenían ese liderazgo sabio. No pusieron en primer lugar a Cristo Jesús. Y cuando no ponemos a Cristo Jesús en primer lugar, nuestro liderazgo se termina pronto. Los mismos liderados van a procurar que el líder sea cambiado, porque no se ve sabiduría en él. Pero hay que entender que esa sabiduría proviene de lo alto, de Cristo Jesús. Enfrentando el problema, fíjense lo que dice Efesios 4:6. Miren lo que dice allí. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Yo creo que este es un consejo muy sabio del apóstol Pablo. Es evidente que no podemos evitar los problemas, no se pueden evitar, es muy difícil evitarlos. A veces van a surgir liderados que van a ir en contra de todo lo que el líder está dictando. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender a ser humildes, tenemos que aprender a actuar de una manera inteligente. Es evidente que, y es imposible que el líder pues sienta un disgusto, sienta ira de vez en cuando. Pero fíjense lo que dice el versículo, y el versículo es muy sabio en lo que está diciendo, lo que escribió allí el apóstol Pablo. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Airaos, pero no, ¿qué cosa?
pero no pequéis, porque muchas veces no tan solo nos airamos, sino que empezamos a pensar mal de aquella persona, de aquel liderado, que está en contra de las indicaciones del líder. Y no es así. Debemos de aprender a controlar nuestros impulsos y actuar de una manera inteligente. El líder siempre va a estar expuesto a problemas, siempre va a estar expuesto a enterarse de cosas. Por lo tanto, debe de ser muy prudente. Las personas allá afuera, y sobre todo puedo ver en las redes sociales, no hay prudencia. Las personas se dicen unas a otras, se publican a sus verdades, pero el líder tiene que ser muy sabio y tiene que aprender a enfrentar esas situaciones. Queridos hermanos, pues ahí lo tenemos. Airaos, pero no pequéis. Muy bien, vamos a avanzar. Miren lo que dice esta cita. El título de esta presentación dice: acciona ante tantos problemas. ¿Y por qué tantos? Porque siempre van a haber muchos problemas. Miren lo que dice Consejos para la Iglesia, página 85. Venid a Jesús y recibid descanso y paz. Ahora mismo podéis tener la bendición. Satanás os sugiere que sois impotentes y que no podéis bendeciros a vosotros mismos. Es verdad, sois impotentes, pero exaltad a Jesús delante de él. Tengo un Salvador resucitado. En él confío y él nunca permitirá que yo sea confundido. Yo triunfo en su nombre. Él es mi justicia y mi corona de regocijo. Qué importante esta cita, queridos hermanos, porque ante tantos problemas que existen en un liderazgo, es importante mencionar que lo más relevante es venir a Jesús, porque solamente en Él podemos hallar descanso y paz. Los líderes ante tantos problemas tienden a estresarse, tienden a tener depresión, tienden a sentirse solos, pero quiero decirles, queridos hermanos y líderes, que no están solos, que Cristo Jesús está con ustedes y que si ustedes van a Él, van a poder obtener esa bendición. Si ustedes ponen su confianza, su carga en Él, van a poder recibir la bendición de Cristo Jesús. El problema está en que muchas veces no invitamos a Cristo Jesús a nuestro liderazgo y queremos hacer el trabajo solo. Lo decíamos hace un momentito, solos no podemos hacer nada. Es imposible. Por eso, queridos hermanos, es importante. Acciona ante tantos problemas. Entra en acción, busca de Cristo Jesús. Y no postergues la solución de problemas. No las postergues. Trata de resolver lo más pronto posible los problemas que van surgiendo. Muy bien, vamos a avanzar. Miren lo que dice Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, fíjense este versículo, yo creo que todos lo sabemos, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Queridos hermanos, yo creo que pudiese concluir con este versículo. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, ¿cómo puedo yo resolver este problema? Y le damos vueltas y vueltas y vueltas sin poder resolverlo. Pero a veces nos olvidamos de que existe Dios y de que Él puede ayudarnos a resolver los problemas que surjan en nuestro liderazgo.
Y miren lo que dice Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Y cómo va a dar Dios esa sabiduría? El versículo dice que la va a dar abundantemente. Quiero decirles, queridos hermanos, líderes, que muchas veces nosotros tratamos de resolver los problemas con nuestra propia sabiduría, sin antes consultar a Dios, con nuestro propio conocimiento. Y muchas veces las cosas nos salen mal. Y suele suceder que cuando tomamos decisiones y esas decisiones son incorrectas, el mismo líder puede sentir ese sentimiento de culpabilidad. Porque él es quien lleva la batuta de sus liderados. Por ejemplo, un líder de grupo pequeño. Cuando no consulta a Dios, cuando no pide sabiduría a Dios, y a veces los grupos pequeños se deshacen, pues suele suceder que a veces el líder tiene ese sentimiento de culpabilidad, de fracaso, porque en su momento no consultó a Dios. Pero recordemos que la sabiduría depende de Dios y que por nuestros propios méritos no podemos lograr nada, absolutamente nada. Entonces, querido líder, si tú estás pensando en este momento y dices, es que yo no sé cómo dirigir a mi iglesia, no sé cómo dirigir a un grupo pequeño, pues pídele a Dios sabiduría. Si eres alguien que está llevando a cabo un cargo en la iglesia, cualquiera que sea, y no sabes cómo desarrollarte en ese lugar donde Dios te colocó para que seas un líder, pues pídele sabiduría a Dios para poder hacer las cosas de la mejor manera. Y van a ver que Dios les va a dar sabiduría abundante. Miren lo que dice esta nueva cita sobre los que no trabajan en armonía. Consejo para la iglesia, página 75. Dice allí, los que se niegan a trabajar en armonía con los demás deshonran a Dios. El enemigo de las almas se regocija cuando ve a ciertos hermanos contrariándose unos a otros en su trabajo. Los tales necesitan cultivar el amor fraternal y la ternura en su corazón. Si pudiesen apartar el velo que cubre el porvenir y percibir las consecuencias de su desunión, ciertamente se arrepentirían. Miren, hermanos, esta cita, pues es una cita tremenda, porque, queridos hermanos, muchas veces nosotros deshonramos a Dios cuando nos contrariamos los unos con los otros, cuando no podemos tener unidad. Deshonramos a Dios cuando somos los promotores de disensiones, de chismes, cuando contradecimos el trabajo de nuestros líderes. Quiero mencionar que muchas veces como liderados no vemos el esfuerzo que nuestros líderes hacen y a veces trabajan de más. Y muchas veces nosotros no queremos colaborar con ellos, al contrario, nos convertimos como una piedra de tropiezo, como un obstáculo. Pero miren lo que dice Elena Harmon de White en Consejos para la Iglesia en la página 75. Los que se niegan a trabajar en armonía con los demás deshonran a Dios. Eso es lo que sucede, queridos hermanos, eso es lo que sucede en la iglesia, cuando solamente unos pocos quieren trabajar a los pies de Cristo Jesús y hay algunos que están en contra de ese trabajo. Hay quienes se esfuerzan por tener un trabajo limpio en la iglesia, por participar. Hay quienes se esfuerzan por evangelizar, hay quienes se esfuerzan por
hacer programas bien en la iglesia, hay quienes se esfuerzan por predicar, pero hay quienes van en contra de todo esto. Pues esos, dice esta cita, deshonran a Dios. ¿Y quién es el que se regocija? Pues Satanás es el que se regocija cuando los hermanos viven contrariándose unos a otros. Yo siempre me he preguntado cuántas cosas no pudiésemos lograr si como hermanos estuviésemos en sintonía, estuviésemos unidos en un mismo propósito. ¿Cuántas cosas no alcanzaríamos en nuestra iglesia si todos los hermanos comprendieran lo que es reunirse en grupos pequeños? Si los hermanos comprendieran lo que significa traer a una persona e invitarla a los grupos pequeños, haríamos muchas cosas como iglesia, ¿sí? Pero, queridos hermanos, a veces no sucede así. A veces tenemos que enfrentar problemas con hermanos que no van en sintonía con los propósitos de Dios. Pero estoy seguro que nosotros como líderes sabios vamos a saber cómo conllevar estos problemas. Muy bien, vamos a ir avanzando. Yo creo que ya casi vamos concluyendo. Miren lo que dice Consejos para la Iglesia, página 38. Dice allí: la armonía y unión existente entre hombres de diversas tendencias en el testimonio más poderoso es el testimonio, más poderoso que pueda darse de que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores. A nosotros nos toca dar este testimonio, pero para hacerlo debemos colocarnos bajo las órdenes de Cristo. Nuestro carácter debe armonizar con el suyo. Nuestra voluntad debe rendirse a la suya. Entonces trabajaremos juntos sin contrariarnos. Queridos y apreciados hermanos y líderes, qué hermosa esta cita que dice la verdad. Porque, primero, cuando nosotros miramos a Cristo Jesús, cuando estamos bajo las órdenes de Cristo Jesús, cuando comprendemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, pues entonces, hasta ese momento, vamos a trabajar juntos sin contrariarnos, queridos hermanos. Pero es importante que nosotros entendamos que la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús y que Cristo Jesús es nuestro máximo líder. Él es quien dirige nuestras vidas. Solo hasta cuando entendamos eso, vamos a trabajar juntos, unidos, con ese mismo propósito. Y vamos a tratar de lograr las metas que como iglesia nos proponemos. Muy bien, queridos hermanos. Entonces, ¿qué hemos aprendido, verdad? Hasta aquí, pues que es importante, primero, tener en cuenta a Cristo Jesús en nuestra vida, sobre todo como líderes, para poder tener éxito. Y también instar a nuestros liderados, a las personas a quienes dirigimos, a que también concentren sus vidas a Cristo Jesús, que puedan mirar a Cristo Jesús, la humildad de Cristo Jesús, el trabajo que Cristo Jesús hizo aquí en esta tierra, la humildad con la que Él caminó y cómo Él resolvió los problemas cuando estuvo en esta tierra, para que también nosotros podamos imitarles y podamos tener éxito en el trabajo que estamos haciendo. Entonces podemos ser piedras de tropiezo o podemos ser trigo, una de dos. Sabemos que en la iglesia hay estas dos cosas, está el trigo y está la cizaña. Sin embargo, el trigo y la cizaña caminan juntas. Queridos hermanos, yo creo que tenemos una gran labor que hacer. Seamos o no seamos líderes. Si no somos líderes y dependemos de alguien más o somos liderados por alguien, al menos permitamos recibir indicaciones y trabajemos juntos
sin convertirnos en piedras de tropiezo. Si somos líderes, seamos líderes humildes, líderes que caminen siempre a los pies de Cristo Jesús, que su liderazgo dependa de Cristo y de esa manera vamos a obtener el éxito. El desafío de los líderes, consejo para la iglesia, página 79. No es el gran número de las instituciones, los grandes edificios, ni la ostentación exterior de lo que Dios quiere, fíjense muy bien, sino la acción armoniosa de un pueblo peculiar, escogido por Dios y precioso, cuyos miembros estén unidos unos con otros, cuya vida esté escondida con Cristo en Dios. Cada uno debemos ocupar su sitio y lugar y ejercer una influencia correcta en pensamiento, palabra y acción. Cuando todos los obreros de Dios actúen así y no antes, su obra será un conjunto completo y simétrico. Qué maravillosa esta cita que encontramos en Consejos para la Iglesia, página 79. Aquí está el desafío de la iglesia, aquí está el desafío de cada uno de los líderes. Lograr la acción armoniosa de un pueblo peculiar, escogido por Dios, precioso, cuyos miembros estén unidos unos con otros, cuya vida esté escondida con Cristo en Dios. Aquí está, queridos líderes, el gran desafío que tenemos. Y vaya, que es un gran desafío, porque a veces lograr la unidad cuesta. Pero estoy seguro que el Señor nos va a dar la sabiduría suficiente para lograr unidad en nuestros grupos pequeños, en nuestras iglesias. Y cuando nosotros hayamos consolidado esa unidad, el éxito va a ser inminente en nuestras iglesias y en nuestros grupos pequeños y en cualquier área donde se nos haya colocado para desempeñar una labor como líderes. Entonces, pues yo creo que ya vamos concluyendo. Hemos concluido hasta aquí. Pues, queridos hermanos, allí lo tenemos. Hemos estudiado cómo resolver los problemas. Hemos aprendido algo sobre cómo atender esas situaciones complicadas en nuestro liderazgo. Pero yo creo que lo más importante es que invitemos a Cristo a nuestro liderazgo, que Cristo sea lo primordial en nuestras vidas, que aprendamos a ver ese gran ejemplo que Cristo nos dejó cuando estuvo aquí en esta tierra, cómo Él solucionó los problemas. De esa manera nosotros como líderes, como hermanos de iglesias, vamos a poder tener éxito en lo que se nos ha encomendado. Muy bien, queridos hermanos, pues vamos a concluir. Me gustaría orar por ustedes porque casi siempre existen problemas en el trabajo que estamos haciendo. Casi siempre existen personas y hermanos que van a ir en contra de la verdad, de las indicaciones que a veces como líderes ustedes van dando. Sin embargo, solamente por medio del poder de Cristo Jesús podemos tener éxito cuando tenemos un liderazgo complicado, con muchos problemas. Vamos a inclinar el rostro, vamos a pedir a Dios que nos ayude a solucionar esos problemas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu divino y santo nombre. Gracias, Señor, te damos por esta cuarta ponencia que tú nos has dado, Padre. Señor, sabemos que como líderes enfrentamos muchos problemas, muchas disensiones, muchas contrariedades y a veces no sabemos cómo resolverlas. Sin embargo, hoy
estamos pidiendo sabiduría de lo alto para que tú nos ayudes a ser líderes que dependan completamente de ti y de esta manera podamos resolver los problemas que surgen en nuestras iglesias y en nuestros grupos pequeños, para que de esta forma podamos obtener éxito. Tal vez hoy estoy orando para un líder que tiene problemas, que tiene situaciones difíciles que enfrentar. Hoy pido sabiduría para él, Padre. Nos ponemos en tus manos para que todos podamos seguir el mismo propósito, para que todos podamos estar unidos y juntos alcanzar la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, queridos líderes y hermanos, muchas gracias por ver esta ponencia hasta el final. Deseo que el Señor les bendiga. Nos vemos en el tema número 5.